Saludos compañeros, mi nombre es José Javier Béjar Álvarez y en esta cápsula informativa quiero platicar un poquito sobre cómo fue México, sobre el México moderno y la industria cultural. O sea, cómo se vivió México a partir de los años 1950. El presidente Ruiz Cortines, que duró en el mando de 1952 a 1958. ¿Cómo era México en esos tiempos? Pues después del movimiento estabilizador de México, ya ven que México tuvo una etapa dorada. Sin embargo, todo eso se fue afectado por malas decisiones en el gobierno con el paso del tiempo. Por ejemplo, en este caso había un descuido del campo. O sea, para empezar, la corrupción era terrible en esos tiempos. Las personas trataban de manifestarse, pero eran reprimidas con violencia y mucha violencia. De repente las cosas se calmaban con el cambio. Entre el cambio de Ruiz Cortines a Adolfo López Mateos se calmó un poco, pero una vez Adolfo López Mateos tomó el mando, otra vez comenzaron las represiones, lo que hizo que surgieran nuevos líderes políticos como Demetrio Vallejo entre los ferrocarrileros, a Botón Salazar entre los maestros y Jacinto López entre los campesinos. Todos estos movimientos ciudadanos buscaban una forma de expresar su descontento con el gobierno y querían soluciones. Peleaban por un 30% en los aumentos salariales. Había mucha desigualdad muy marcada. Dejaron de mandar inversiones al campo, o sea, descuidaron el campo. El gobierno de Adolfo Ruiz Cortines descuidó el campo y eso fue un error grandísimo que no repercutió hasta las siguientes presidencias, ya que pues tuvieron crisis de algodón, que era uno de los principales productos que México exportaba a varias partes del mundo. Entonces, al no presentar los apoyos correspondientes a los campesinos, no hubo producción, aparte de que afrontaron una sequía increíble. Entonces fue una etapa en la que México se cayó bastante, porque los inversionistas también se empezaron a ir. O sea, no había industria, estuvo muy triste, pues la gente no estaba contenta, por eso se manifestaban, y con represiones pues se ponía todavía peor. Durante el presidente Ruiz Cortines se inauguró la ciudad universitaria, que fue algo bueno. Esta etapa donde no se apoyaba el campo provocó mucha inmigración de campesinos hacia Estados Unidos, porque pues no había futuro, no había industria, no había nada. Muchísima gente se empezó a ir, pero años después, con el trabajo de los mexicanos, los mismos campesinos que se fueron empezaron a mandar sus remesas, y entonces hubo un momento en el que, pues digamos, México se empezó a recuperar. Es como si hubiera caído México del 1950, hubiera caído en un hoyo, y para 1960 ya estaba saliendo. Fueron como 10 años de oscuridad. Entonces, en esta nueva etapa de México, vamos a llamarla la industria cultural de México, pues se urbanizaron más las ciudades, muchas personas se empezaron a mover a la ciudad capital, y como ya se había mejorado un poquito la economía, regresaron más inversiones extranjeras. Entonces ya había más manera de consumir más. De hecho, ahí es cuando nace la cultura del consumismo en México. Muchas marcas extranjeras entraron al país a vender sus productos, darle un valor agregado a sus marcas y pues fomentar el consumo. Es lo que hablábamos en temas anteriores de cómo en esta etapa capitalista el consumo es casi obligado. Se crean las necesidades. Para que funcione el capitalismo deben seguir creando estas necesidades. Y pues también nace la revista México de Literatura. Otra cosa importante es que en México en estos años era muy reprimido. O sea, el sexo era un tabú del que ni siquiera se podía hablar, y los lugares nocturnos cerraban como a la 1 de la tarde. Pero pues claro, los burdeles y los lugares donde los políticos gastaban su dinero y hacían sus degeneres, pues esos ni los volteaban a ver. O sea, era una desigualdad terrible. Ahorita yo siento que el gobierno pues es diferente, ya no existen todas estas desigualdades, pero es importante conocer la historia, saber de dónde venimos. Fueron unos tiempos difíciles, pero gracias a que pues nuestros paisanos peleaban por un mejor futuro, es que tenemos la libertad que vivimos hoy en día, los apoyos. Son temas muy interesantes, y la materia de antropología del consumo pues me resulta muy interesante cómo abarca temas, o sea, abarca las sociedades en temas globales, desde rituales de comportamiento, lugares de vivienda, simbolismos. Definitivamente son temas muy interesantes. Aquí abajo les dejo el link de un video que tuvimos que revisar por parte de la Filmoteca de UNAM, donde nos habla de muchas cosas que pasaban en México en esa época. Yo pues más o menos los traté de resumir para darles una idea, pero pues fue más que nada eso, caer al hoyo y salir poco a poco gracias a los apoyos que empezaron a dar. De hecho también hubo un descontento por los campesinos, porque estuvieron haciendo un subsidio de tierras definitivamente
mal, o sea, les quitaban las tierras a los campesinos y los corrían, pero para arreglar eso, el presidente Luis Cortines estaba repartiendo las tierras de Canena, unas 300 hectáreas creo de tierras que repartía a los campesinos por compensar los malos tratos de gobiernos anteriores. Y pues en sí eso sería todo lo que tengo para compartirles hoy. Espero les haya gustado y recuerden que gracias a que campesinos como tú y yo no se rindieron, pues es que hoy gozamos de muchas más libertades y mejores formas de vida de las que se podían en un pasado. Gracias, los veo en el siguiente.